Durante años, Irán ha estado suministrando armas, especialmente drones Shahid, a Rusia. Esas armas llegan en barcos de la flota fantasma que toman rutas secretas a través del mar Caspio. Y ahora Ucrania ya tuvo suficiente. Con ataques de drones, convirtió la ruta secreta de armas en una gran bola de fuego al atacar barcos iraníes rumbo a Rusia. Pero esta historia va más allá de los ataques. Lo que estamos viendo aquí es que dos guerras se están convirtiendo en una sola. Rusia, Irán, Ucrania y Estados Unidos ahora están involucrados en un conflicto que abarca todo el mundo. ¿Es este el inicio de una guerra global? Quizás. Pero empecemos con los ataques. El 25 de julio, Ucrania lanzó una ola de ataques contra barcos que navegaban por el mar Caspio. A simple vista, estos barcos parecían embarcaciones comerciales comunes. No lo eran. Los barcos eran parte de la flota fantasma usada por Rusia e Irán para transportar armas y petróleo entre ellos. Para Ucrania, esta es una situación que ya no se puede tolerar. Las armas que Rusia ha estado recibiendo, que incluyen drones y misiles, se han usado durante demasiado tiempo para atacar ciudades ucranianas y matar civiles ucranianos. Así que Ucrania hizo algo al respecto. Y no duda en dar a conocer al mundo los resultados. En su cuenta oficial de Telegram, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció los ataques al mundo. Tenemos excelentes resultados de los ataques de largo alcance en el mar Caspio, especialmente contra buques que transportaban carga militar con Irán y un buque de guerra, dijo Zelensky en un anuncio. También detalló ataques a la refinería de petróleo de Tyumen en Ekaterimburgo, a un almacén de combustible y lubricantes en Rostov del Don y un asalto con drones a una empresa en Kirov que fabrica componentes usados en armas rusas contra Ucrania. Ese último ataque se realizó a una distancia de aproximadamente 1.200 kilómetros, dijo Zelensky. Esto muestra el alcance actual de los ataques de Ucrania. Pero los barcos de Irán son los que acaparan titulares aquí. Lo que Ucrania acaba de hacer es lanzar ataques contra otra nación que no es Rusia. Eso es importante porque implica que dos guerras distintas ahora son una sola. Y eso abre la puerta a un conflicto que podría abarcar todo el mundo. Las imágenes de los ataques son reveladoras. Ucrania ha atacado 3 embarcaciones en el mar Caspio. Al menos 2 transportaban armas desde Irán. Esos barcos, el Big A y el Portolya, 2 pueden navegar bajo bandera rusa, pero estaban llenos de suministros iraníes. Y a todos los efectos, eran igual de esenciales para Irán y sus intentos de mantener a flote su debilitada economía, así como para Rusia y su intención de seguir bombardeando Ucrania. No hubo piedad con estos barcos. El humo y los incendios demuestran que Ucrania no quería inutilizarlos, sino hundirlos. Esto es una escalada como nunca antes se había visto en el mar Caspio, y tiene enormes ramificaciones. Lo que estamos viendo aquí es que Ucrania le está enviando a Irán un serio aviso. Durante años, el régimen de Irán ha cooperado con Putin. Más allá de los drones Shahid, Irán y Rusia firmaron un acuerdo de cooperación hacia finales de 2025, dejando claro que ambas naciones estaban profundizando su relación. Para Ucrania, las guerras ya se habían unido. Irán lucha contra Estados Unidos en el Golfo y Rusia invade Ucrania en su territorio. Pero esta cooperación entre ambos significa que la guerra ya es global. Como señala Zelensky, Rusia ha estado proporcionando a Irán fotografías satelitales que se usan en ataques contra bases estadounidenses y aliados de Estados Unidos en la región del Golfo. Desde principios de julio, hemos registrado una vigilancia satelital rusa activa sobre los estados del Golfo y las instalaciones militares estadounidenses ubicadas ahí. Estas imágenes posteriormente aparecen en Irán. Volodymyr Zelensky dijo esto en su discurso vespertino del 25 de julio al pueblo ucraniano y añadió: hay una clara correlación entre las imágenes satelitales rusas de estos sitios y los ataques iraníes, tanto antes de los ataques para prepararlos como después para evaluar los daños causados. Solo el 19 y el 20 de julio, 4 bases aéreas quedaron dentro del área de interés de los satélites rusos, 2 en Bahrein, 1 en Jordania y 1 en Kuwait. Así que la justificación de Ucrania es clara. Irán ya estaba involucrado y Ucrania ha decidido enfrentar a los barcos de su flota fantasma con fuego. Más adelante profundizaremos en esas justificaciones, pero lo interesante de la declaración de Zelensky aquí es que está enviando un mensaje, no a Irán, ni siquiera a Rusia, sino a Estados Unidos. Ucrania le está dejando claro a Estados Unidos que la guerra contra Irán en realidad es una lucha para proteger a todo Occidente y sus valores de naciones que desean destruirlos. Estos ataques han tenido un impacto que ha resonado en la Casa Blanca. Según Joe Barnes, quien es el editor diplomático en el Telegraph, Barnes señala que los barcos de carga iraníes en el mar Caspio no parecen ser objetivos obvios para Ucrania. Al atacar estos barcos y hacer la declaración anterior,
Zelensky refuerza la alianza entre Irán y Rusia en la mente de la administración Trump. Ucrania busca unir ambos conflictos, y al hacerlo, podría crear cierto margen de maniobra para animar a Estados Unidos a ofrecer más apoyo a Ucrania mientras se defiende de Rusia. Ucrania sostiene que ambas guerras ya están ganadas. Ayudar a Ucrania a vencer a Rusia debilita mucho a Irán. Este es el mensaje enviado a Estados Unidos. No parece coincidencia que los ataques ucranianos a barcos iraníes ocurrieran justo antes de la llegada de Zelensky a Estados Unidos, el 28 de julio, para reunirse con el presidente Donald Trump, su equipo y con quienes, según Zelensky, pueden apoyar nuestra defensa. En una publicación en X anunciando su llegada a Estados Unidos, Zelensky dijo: "Nuestra prioridad principal es la defensa antibalística y la cooperación estratégica con Estados Unidos. Hay que acercar la paz". ¿Qué mejor manera de fomentar esa cooperación que demostrarle a la administración de Trump que dos enemigos aparentemente separados en realidad son un enemigo común? En cuanto a Irán, su régimen está furioso. Tras los ataques de Ucrania en el Mar Caspio, el canciller iraní Abbas Araghchi criticó a Ucrania en redes sociales. Zelensky atacó un barco comercial iraní y mató a un marinero, una flagrante violación de la Carta de la ONU a instancias de Israel para involucrar a Europa en su guerra, declaró Araghchi, quien afirmó que Irán ha dejado claro que lo que hizo el aprovechado de Kiev no quedará sin respuesta. En otras palabras, Irán está planeando algún tipo de respuesta. Esa respuesta aún no se conoce. Las palabras de Araghchi son vagas, probablemente de forma deliberada. Irán también tiene las manos atadas por el conflicto con Estados Unidos en la región del Golfo. Ucrania desestimó la amenaza iraní y reafirmó que los ataques a estos buques de carga fueron totalmente legítimos. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, le ha dejado claro a Irán exactamente cuál es la postura de Ucrania en una publicación en X del 27 de julio, donde dijo: "Las amenazas de Irán no tienen justificación ni fundamento. El régimen de Teherán es cómplice directo de la agresión rusa en Ucrania, alimentando la guerra de Moscú con armas que han matado ucranianos desde 2022. Sybiha agrega que Irán no tiene derecho a hacerse pasar por víctima en todo esto, mucho menos a amenazar con una acción de las Naciones Unidas contra Ucrania. Todo vuelve al punto principal de Ucrania. Irán ha formado parte de la guerra con Rusia desde el inicio. Ucrania acaba de mostrarle a Irán por qué eso es una mala idea. Las tensiones han explotado a niveles imprevistos. Las guerras en Ucrania e Irán, que involucran a decenas de países, ya sea brindando ayuda o viéndose afectados directamente por ataques, acaban de escalar. Lo que suceda a continuación podría ser crucial para el curso de los acontecimientos mundiales. Antes de profundizar en lo que hizo Ucrania y por qué atacó estos barcos, recuerda que estás viendo el programa militar. Hacemos este programa para explicar cómo se mueve realmente el poder, así que asegúrate de estar suscrito y de tener las notificaciones activadas para que veas más de nuestros videos. Antes de profundizar en lo que todo esto significa para el futuro, hay una pregunta que debe responderse. ¿Cómo logró Ucrania atacar barcos de carga de la flota fantasma en el Mar Caspio? La pista está en el nombre Flota Fantasma. Estos barcos deben estar ocultos. Apagan los transpondedores y usan rutas secretas para evitar situaciones como la que ocurrió. También nos sorprenderá que Ucrania haya podido llevar a cabo un ataque así. Esto se debe al uso inteligente de una red de inteligencia y equipo que permite a Ucrania rastrear los barcos de la Flota Fantasma en el Mar Caspio. En el frente de inteligencia, Ucrania forma parte del proyecto War and Sanctions. Es básicamente una enorme base de datos de objetivos que han sido identificados como parte de la campaña de agresión de Rusia contra Ucrania. Esta base de datos reúne información de fuentes abiertas, datos de los socios de Ucrania sobre barcos sancionados, imágenes satelitales y más para dar a Ucrania una lista de posibles objetivos. Tanto el Big Eye como el Portolia 2 están en esa base de datos. Puedes buscarlos tú mismo y encontrarás información sobre los barcos, justificaciones de por qué son objetivos, una lista de los puertos visitados e información sobre las banderas bajo las que navegan para ocultarse. Así que Ucrania sabía que quería atacar. Pero Ucrania aún debía localizar estos barcos sospechosos en el Mar Caspio. Ucrania probablemente combinó todos los datos recopilados con un radar de apertura sintética dedicado recibido de Finlandia. Ese radar fue financiado por la gente de Ucrania. En junio de 2022, recaudaron más de los $13 millones planeados en 3 días, inicialmente para comprar drones Bayraktar de Turquía. Al enterarse, Turquía donó los drones a Ucrania, dejando los $18 millones para la compra de lo que es esencialmente un satélite espía que Ucrania puede usar para rastrear los movimientos de objetivos. Este brillante dispositivo emite energía de radar hacia la superficie de la Tierra desde 500 kilómetros de distancia. Usa lo que recibe para formar una imagen de lo que ve.
Las nubes, la oscuridad y el clima no afectan al radar, y usándolo, Ucrania puede recibir imágenes de lo que hay en el suelo, o quizás en este caso, el mar Caspio, 6 veces más rápido que de otras fuentes. Probablemente las imágenes satelitales alertaron a Ucrania sobre los 2 barcos de carga iraníes que salían de Irán por el mar Caspio. Ucrania utilizó sus radares para rastrear los barcos y así trazar una ruta para que drones volaran cientos de kilómetros y los destruyeran. Ucrania al parecer usó el dron Lyochi para la tarea. Uno de los drones de largo alcance más famosos que Ucrania ha desarrollado, el Lyochi, se ha hecho un nombre desde hace años. Con un alcance de más de 1000 kilómetros y la capacidad de transportar ojivas de hasta 75 kilogramos, tiene alcance y poder de fuego suficiente para llegar al mar Caspio y dañar cualquier barco que navegue ahí. Se cree que el Lyochi tiene un sistema de navegación con inteligencia artificial, lo que dificulta que la guerra electrónica lo desvíe. En un giro interesante, Ucrania adapta el dron para usarlo como portador de misiles de crucero. Según un informe de United 24 del 21 de julio, indica que Ucrania mostró una versión del Lyochi capaz de portar 4 misiles de crucero compactos lanzados desde el aire, esencialmente transformando el dron en un bombardero no tripulado. Esa no fue la versión del Lyochi usada contra los barcos de Irán y Rusia. Los drones kamikaze causaron el daño, pero es interesante observar lo que Ucrania prepara para el futuro de su guerra con Rusia y el creciente conflicto con Irán. Sobre el futuro, la gran duda es si la justificación de Ucrania por su ataque en el mar Caspio, bastará para evitar un conflicto con Irán, o si Irán está decidido a cumplir sus amenazas de represalia. Sabemos por qué Ucrania actúa así. La ruta de suministro entre Irán y Rusia está establecida, y la mayoría de los drones de Irán a Rusia cruzan el mar Caspio. Se envió un mensaje: el mar ya no es seguro para los barcos de la flota fantasma. Ucrania busca que Irán considere el riesgo de cooperar con Rusia, quizá para romper el vínculo entre ambas naciones, o al menos dañarlo lo suficiente para obligar a Irán a reducir su apoyo. También hay que considerar el momento. Como mencionamos, el ataque de Ucrania ocurre cuando la relación entre Estados Unidos y Ucrania es posiblemente la más fuerte del segundo mandato de Trump. Ucrania pudo atacar de nuevo a la flota fantasma rusa aquí. Ese ha sido una prioridad clara para Ucrania durante el último mes, ya que una ola de ataques con drones en el Mar Negro y el Mar de Azov ha destruido casi 200 buques cisterna cargueros y remolcadores en esos 2 mares. Ucrania probablemente considera su acción en el Mar Caspio como parte de la guerra en Ucrania, no como un nuevo frente que una 2 conflictos distintos, pero Irán podría verlo distinto. Por eso podríamos ver cómo los conflictos regionales escalan a una guerra mayor. Para Irán, los barcos de la flota fantasma destruidos por Ucrania no son simples cargueros reemplazables. Ambos transportaban armas que Irán necesita venderle a Rusia para apoyar su economía debilitada. El mar Caspio es una línea de vida para Irán mientras intenta soportar las campañas de bombardeo de Estados Unidos y los bloqueos del estrecho de Hormuz, que están diseñados para paralizar la economía iraní. Aunque los ataques estadounidenses en Irán son noticia, el daño real proviene de los esfuerzos por limitar la salida de petróleo, lo que podría obligar al régimen iraní a ceder ante la presión de Durante la operación Furia Épica, Estados Unidos dijo que el contrabloqueo en Hormuz le costaba a Irán $500 millones diarios el 5 de junio. Al Jazeera informó que Irán exporta menos de una sexta parte del petróleo que vendía antes de la guerra con Estados Unidos. Las exportaciones de crudo están en su punto más bajo en 6 años y han causado un déficit de casi $6.000 millones en la economía iraní. Iran International señala algo similar respecto al comercio no petrolero de Irán. Irán es el principal perdedor por los bloqueos en el estrecho de Hormuz. Se destaca el comercio no petrolero con China, que fue de $830 millones entre marzo y junio de 2026. Eso es 75% menos que el mismo periodo en 2025, cuando se registraron $3.300 millones. Irán también ha perdido comercio con sus vecinos del Golfo. En 2025, el comercio con esos vecinos representó el 51% de las ventas totales no petroleras de Irán. Ahora prácticamente no hay comercio. Los vecinos del Golfo no quieren comprarle a Irán mientras los ataca con drones y misiles. El punto que estamos señalando aquí es que Irán está en una situación económica desesperada. El comercio de Irán con Rusia por el mar Caspio era de sus pocos salvavidas económicos durante la fuerte presión de su guerra con Estados Unidos. Ucrania acaba de hacer que aprovechar ese salvavidas sea mucho más arriesgado. Eso es una ventaja para Estados Unidos, que estará feliz de ver a Irán perder aún más dinero. Pero para Irán, lo que sucedió en el mar Caspio podría llevar a una nación ya desesperada a hacer algo insensato,
como atacar directamente a Ucrania. Por más loco que parezca, un ataque así es teóricamente posible. No enviarán tropas. Irán no mandará soldados a Rusia, ya que los necesita en casa para protegerse de una posible invasión terrestre de Estados Unidos. Pero Irán cuenta con misiles balísticos, y según un artículo del E-Paper del 26 de junio, el régimen está considerando un ataque de misiles de represalia contra Ucrania en respuesta a lo que ocurrió en el Mar Caspio. El medio reporta comentarios de Babak Tagabi, periodista militar iraní. Aunque la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán no ha hecho una declaración oficial, supuestamente informó a parlamentarios y periodistas afines que considera un ataque de misiles balísticos de represalia contra un objetivo estratégico en Kiev. Tagabi le dice al iPaper, además, hacerlo extraoficialmente permitiría negar de forma plausible su responsabilidad en un ataque así. Después de todo, los misiles iraníes ya están siendo utilizados por Rusia. Irán simplemente argumentaría que fue Rusia quien llevó a cabo el ataque y no Irán. El régimen posee misiles capaces de llegar a Ucrania, aunque deben recorrer grandes distancias. Se cree que los Gada, Sahil e Imad tienen un alcance de aproximadamente 2.000 kilómetros, mientras que el Korim-Khorramshahr supuestamente es capaz de volar hasta 4.000 kilómetros. Se aproxima un ataque, probablemente el último misil que usará Irán. Irán tiene una versión de 2.000 kilómetros del Karim-Khorramshahr, que lleva una ojiva de 1.500 kilogramos. Probablemente, la ojiva es más pequeña en la versión de 4.000 kilómetros, lo que permite mayor alcance. Si Irán lanza alguno de estos misiles contra Ucrania, dos guerras se convertirían en una sola. Estados Unidos, sorprendido por un ataque tan descarado y temiendo que Irán desarrolle armas nucleares que podrían montarse en uno de estos misiles, se vería obligado a actuar. Podrían continuar los ataques a Irán y Ucrania, quizá obtenga la ayuda adicional que busca para su lucha contra Rusia. Que Irán ataque directamente a Ucrania podría facilitar que fuerzas o equipos rusos vayan a Irán para ayudar en la defensa contra Estados Unidos. Dos conflictos que siempre estuvieron relacionados se unirían en una misma guerra global. Una que inicia con 4 naciones, pero podría expandirse al Golfo y Europa, y en otros lugares del mundo. Solo la posibilidad de una guerra mayor con Estados Unidos podría evitar que Irán tome represalias contra Ucrania con misiles. Estados Unidos podría estar considerando una escalada. Trump evalúa opciones para resolver el conflicto en el Golfo y mantiene la posibilidad de una invasión terrestre. ¿Cómo sería y qué significaría para el futuro? Respondemos ambas preguntas en nuestro video, así que échale un vistazo para aprender más. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte al programa militar para ver más de nuestro análisis sobre los últimos acontecimientos en Ucrania y cómo esos acontecimientos afectan al resto del mundo. Y gracias como siempre por vernos.